Muy bien. Ok, pues ahora viene la parashá de Noah, de Noé, Noah, ¿verdad? Pues aquí ha avanzado la humanidad, ¿no? Hasta cierto punto que pues ya nos va a platicar de Noé y el hecho de cómo estaba la tierra en los tiempos de Noé, ¿no? Este asunto de que estaba llena de violencia, ¿verdad? Estaba corrompida la tierra, los hombres, ¿verdad? Los hijos de Adán se habían cambiado su corazón hacia puro mal, ¿no? Y así estaba la tierra en estos días. Y habría que fijarnos bien en esta parashá, porque conste que por ahí leemos en los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Como aparece, digamos, hay algunas pues vestigios del futuro, ¿verdad? Y habla, y en este caso aquí Yeshua, ¿verdad? Rabí de hace 2000 años, del que habla en este caso el libro de Mateo, ¿no? Si me voy a Mateo 24, ¿no? Y están hablando de qué va a pasar y de cómo terminará toda la generación de los hombres, ¿no? Y en Mateo 24:36 dice que dice: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre, ¿no? Y empieza a decir más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Lo empieza a comparar este asunto de como los días de Noé. Entonces, pues, leer esta parashá, habría que entender cómo estaban los días de Noé, ¿no? Cómo estaban los corazones de los hombres, ¿no? Y pues nos está diciendo aquí que este asunto de los últimos tiempos, que luego tanto se habla, ¿verdad? Está comparándolo así, que va a ser como en los días de Noé, ¿no? Entonces, el reto es que a pesar de todo, tienes que mantenerte bien. O sea, ya como estén las cosas, hay que mantenerse. Ok, pues entonces, pero nos lleva a esta parashá de Noé para ver cómo era Noé y por qué se salvó del... aquí están usando, en el libro de Mateo están usando la palabra diluvio, que también es la palabra, digamos, que están traduciendo aquí en la Torah, ¿no? A la hora de ver, hubo la palabra diluvio, ¿no? El hebreo es mabul, ok, que mabul es una especie de desastre, ¿no? La raíz vendría de desorden, o sea, hay algo que desordena las cosas, ¿no? Y en este caso, pues, las aguas hicieron muy buen trabajo haciendo eso, ¿no? Entonces, aquí, pues, a la hora de leer el libro de Mateo, pues están hablando de eso, ¿no? Que está diciendo que los hombres no entendieron, en este caso, el lado del Eterno, ¿verdad? No lo entendieron hasta que vino el
diluvio, el desastre, y se los llevó a todos. Y dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. De esa forma, ¿no? Entonces, la parashá nos centra en un personaje llamado Noah, ¿verdad? Que es traducido a Noé, ¿verdad? Noah es confort, es lo que quiere decir su nombre, ¿no? Ok, y entonces habría que entrar a leer qué dice para entender cómo están estos tiempos y para entender cómo habría que ser como Noé, que se está salvando de este desastre, y qué estaba pasando con el resto de los hombres que no se salvaron de este desastre, ¿no? Es una parashá con tema fuerte, ¿no? Hay el asunto del desastre que, por decirlo así, termina matando pues, a mucha gente, ¿no? Prácticamente casi toda la humanidad y casi toda la vida que había en el mundo, ¿no? Porque no solo se limita a la humanidad, sino a animales y todo lo que había en la tierra, ¿no? Todo lo que había, porque había de todo, ¿no? Por ahí la parashá anterior, la parashá Bereshit, ¿no? A la hora de estar terminando, está hablando de que había gigantes en la tierra y que llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y engendraron hijos, ¿no? Y empiezan a usar palabras como Nefilim, ¿verdad? Y los ángeles caídos que están mezclándose con las mujeres, con las hijas de Adán, ¿no? Y están generando estos hijos y están generando de alguna forma la maldad en los hombres y dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. O sea, están yéndose o heredando ese tipo de asunto de la maldad, ¿no? Tal vez de estos mismos ángeles caídos que se están mezclando y están surgiendo más población, pero hacia el mal, ¿no? Y esto es lo que va a llevar al Eterno pues a dolerse de haber hecho al hombre, cómo su corazón se está yendo a la maldad, ¿no? Y de tomar esta decisión, ¿no? De quitar de la tierra a los hombres que se habían creado, ¿no? Hombres y bestias y reptiles y aves del cielo, porque está diciendo que pues, no está contento con lo que está pasando, ¿no? Excepto, y es donde entra la parashá, ¿no? Que había un personaje llamado Noé. Acuérdense que pues hay que representar la palabra, entonces hay que identificar a Noé o hay que identificarnos con Noé, ¿no? Y un personaje llamado Noé que halló gracia ante los ojos del Eterno. Y es así como termina la porción anterior y entra a esta porción donde ya se centra en Noé. Una historia grande, de hecho yo creo que la historia bíblica donde hablan de un personaje durante mucho más tiempo, o sea, es donde hay más versículos hablando de un solo personaje. Porque muchas veces sí hay versículos donde hablan de personajes que uno dice, ah, mira, hablaron de Abraham, hablaron de Isaac, y hablaron de Jacob, pero en realidad si los cuentas son pedacitos,
va avanzando muy rápido. Todos, ¿no? O sea, hablan mucho de Caín y Abel, pero si cuentas cuántos versículos habla de ellos, pues son muy poquitos, ¿no? Y realmente la historia donde hay más versículos es justamente de Noé, o sea, dan mucho detalle de qué pasó o qué hubo en esa época, ¿no? Y es donde estamos entrando a centrarse, ¿no? Donde entra la parashá, ¿no? Donde entra el Etoldot Noé, Noah. Estas son las... aquí en la traducción, en varias traducciones, están traduciendo generaciones, ¿no? Pero buscando en la Biblia el uso de la palabra, en este caso Toldot, ¿no? Ese es un uso, digamos, de traducirla como generaciones, y digamos la mayoría de las veces en la traducción es correcta, ¿no? En el sentido de descendencia, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos viendo. Pero en algunos usos esta misma palabra, la descendencia, pues es que vas teniendo hijos, ¿no? O sea, está hablando de eso, de ese sentido, ¿no? De cómo vas teniendo hijos, pero también esta palabra la usan para, digamos, definir lo que uno produce o el producto, ¿no? Y entonces habría que leer tal vez este versículo de esa forma, ya que si lo leo así directo, estas son las generaciones de Noé, ¿no? Y que Noé era un hombre justo y un hombre perfecto en sus generaciones, dice aquí otra vez, y Noé caminó con Dios, ¿no? Y luego habla de que Noé tuvo 3 hijos, o sea, hasta después está hablando del tema de los hijos, y primero está hablando de otra cosa. Entonces quiere decir que el primero, que la traducción fácil sería: estas son las generaciones de Noé, pero pues estaríamos centrándonos en los hijos. Estamos hablando de qué produjo, cuál es el producto o lo que produce, ¿no? Se está centrando en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí habría que poner atención en esta traducción y en el uso de la palabra en otros versículos, ¿no? Porque ese es el asunto, ¿no? Que no todas las veces se traduce igual, ¿verdad? Y entonces habría que por ejemplo, si me voy a la creación, ¿no? La parasha anterior, ¿no? Encuentro, por ejemplo, si me voy al 2.4, que está hablando de los cielos y la tierra, la Reina Valera está traduciendo, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creadas. Y ahí la palabra orígenes es la misma palabra, toldot. O sea, ya el traductor, el traductor se quedó: no, pues son generaciones, es tener hijos, ¿no? Ay, pero y los cielos y la tierra no tienen hijos, entonces ya se metió en un problema, ¿no? ¿No? Entonces hay que entender toldot cómo se usa anteriormente, y aquí se está usando
acerca de los cielos y la tierra. Pero y entonces ya no es la expresión Toldot como generaciones, como hijos o como descendencia, como podría pensarse originalmente, ¿no? Ah, pues hablan de muchas generaciones, y sí, cuando empiezas a hojear la Biblia, ¿no? Pues sí la usan para la descendencia del hombre, ¿no? ¿Cuáles son las generaciones de Adán? Hablan por ahí del libro de las generaciones de Adán, y es cuando sacan las genealogías, y las generaciones de Noé, y así sucesivamente, ¿no? A la hora de describir, ¿no? O a la hora de sacar, ya ven que luego vienen insertados como genealogía, ¿no? Y entonces sacan, pues estas son las generaciones de Esaú, y estas son las generaciones de Isaac, y estas, porque pues así vienen, ¿no? Dicen las de Isaac, pero también dicen las de Esaú, que era el otro hijo de Abraham, ¿no? Y estas son las generaciones de Jacob, y así, o sea, van poniendo cada una de lo que van produciendo, ¿no? Pero entonces puedes producir más cosas, o que solo hijos, ¿no? Que es la forma de verlo en el modo de Kabbalah, ¿no? Que algunas veces hemos platicado que el asunto de los hijos pues, son perfecciones, ¿no? Produces algo mejor, pero entonces ya es una ascensión espiritual, ¿no? Y entonces sería de esta forma, ¿no? Todo va bien con las generaciones de Isaac y de Esaú y de Jacob y de Noé y todo, hasta que me regreso y veo que usan Toldot para hablar de lo acerca del cielo y la tierra, ¿no? Entonces obviamente ya el traductor le tuvo que poner otra cosa, ¿no? Porque pues la traducción de aunque en algunas traducciones, por ejemplo en King James, sí dice estas son las generaciones de los cielos y la tierra, o sea, sí le traducen en generations, sí le traducen así, ¿no? O sea, el traductor allá se mantuvo pues estable con la palabra, ¿no? Que cómo eran las generaciones o cómo eran los hijos de los cielos y la tierra, pues eso quién sabe, ¿verdad? ¿No? Pero entonces podremos hablar de Toldot, no necesariamente del lado solamente de parentesco o de ser padres, ¿verdad? Sino del lado de producir algo. Y esto es de lo que está hablando aquí, ¿no? Porque empieza complicada el versículo, ¿no? Empieza a decir que Noé era sádic, ¿no? Y que Noé era perfecto, ¿no? Tamim. Y le pone en sus generaciones, ¿no? Ok, normalmente esas palabras, sádic o tamim, aunque tamim es la que está cerca del asunto de las generaciones, ¿no? Son atributos o adjetivos que se están poniendo en forma absoluta, ¿no? O es justo o no es justo, o es perfecto o no es perfecto, ¿no? Pero aquí la están haciendo relativo, o sea, ya es perfecto en sus generaciones, ¿no? Y entonces habría que ver por qué dice eso, o sea, por qué la está poniendo relativo, ¿no? Puedo, la realidad es que lo podría pensar de dos maneras. Si le está poniendo una cosa relativa, ¿no? Puedo decir era perfecto a pesar de su generación, ¿no? Sería una cosa buena, ¿no? Lo estaría alabando, ¿no? Oye, este señor es perfecto a pesar de la generación en la que vivían, ¿no?
porque pues estoy uniendo que lo hace relativo a las generaciones, ¿no? Claro, puedo ponerlo de la otra forma, ¿no? Es perfecto en sus generaciones, o sea, de su generación, pues es lo mejorcito que saquemos, ¿no? Pero entonces ya no lo estoy alabando, ya hasta lo bajé de nivel, ¿no? En la nueva versión internacional dice las generaciones que nacieron de sus generaciones, o sea, en sus tiempos, las que nacieron en su tiempo. En sus tiempos, sí. No en general, sino más las que nacieron en su tiempo. O sea, pues en el tiempo que vivió lo están haciendo relativo a la generación de lo que había, ¿no? Y bajo los cielos, pues estaba... Sí, o sea, conste que aquí hay una dependencia. Por ejemplo, cuando hablan, aunque siempre podemos ir a buscar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de Lot, habría que ver si dicen que era sádico o era perfecto. En Sodoma, ¿verdad? ¿No? Aunque lo están salvando los ángeles porque había pues calificado de alguna forma para el asunto de sádico, ¿no? Que era justo, ¿no? Lo están salvando, o bajaron a ver y pues no calificaba que hubiera 10 justos para que salvaran la ciudad, pero pues como era el único que medio calificaba para justo, pues lo sacaron de la ciudad, ¿no? Pero pues ¿no? Pero eso de que si lo hago relativo, ¿no? Conste que no hay el comentario directo que diga que Lot era justo o no, ¿no? Donde la evaluación es que, bueno, los ángeles decidieron sacarlo, ¿no? Pero entonces, podría ser relativo, ¿no? Oye, este señor es el más justo de Sodoma. ¿No? De esa ciudad como estaba de maldad, ¿no? Pues este es lo mejorcito que encontramos, ¿no? Y así está el asunto de Noé, ¿no? Ok, nada más habría que analizar cuál sería más lógico, ¿no? Que si te están presentando a Noé, un Noé que ya te dijeron que tuvo gracia en los ojos de Dios, que es como termina la parasha anterior, ¿no? Que halló gracia en los ojos de Dios Noé. Y ahora te lo están presentando, pues habría que ver cuál es más lógico, que lo estén alabando, o sea, que es justo a pesar de su generación, o que es pues el mejor que encontramos en esta generación, ¿no? Ya nomás habría que ver cuál creen que sea el más lógico, si encontró gracia en los ojos de Dios, ¿no? Pero entonces hay que ver lo que nos está diciendo, ¿no? Tal vez en estos tiempos que hay ahorita, si nos está diciendo que los tiempos finales van a ser como en los tiempos de Noé, pues entonces quiere decir que los tiempos finales pues van a estar así como estaban en los tiempos de Noé, ¿no? Los pensamientos de los hombres eran de pura maldad, ¿no? Los corazones de los hombres están del lado del mal o del lado de la inclinación al mal, ¿no? Como lo están definiendo, ¿no? Quiere decir que así va a estar los tiempos o así ya están, ¿no? Y pues entonces habría que, para que Dios nos salve de alguna forma, el Eterno, hallar gracia ante los ojos del Eterno, ¿verdad? Pues tendríamos que fijarnos en qué está haciendo Noé, ¿no? O cómo está cambiando el mundo Noé, ¿no? La diferencia por la que el Eterno se está fijando en él, ¿no? Hubo una diferencia
y ya se había decidido a destruir todos los hombres de la tierra, o todos los seres vivientes de la tierra. Pero te está diciendo como comentario final, pero había un personaje llamado Noah y halló gracia ante los ojos de Dios. Y te van a explicar por qué, ¿no? Y entonces habría que estar en ese mismo modo de Noé, ¿no? Puede tampoco, ok, ser el más perfecto, ¿no? Pero pues está en el modo de estar con el Eterno, ¿no? Que te están poniendo este tipo de asuntos o comentarios, ¿no? Y Noé caminó con Dios. Que habría que ver si es comentario bueno o malo, ¿no? ¿No? Que además te están diciendo, ok, desde el lado literal, están haciendo un verbo caminar, ¿no? Caminar con Dios no es físico, ¿verdad? El Eterno tiene el problema de que no está en el lado físico, ¿no? Y no podría ser un verbo activo como caminar, ¿no? Pero entonces lo están usando de otra forma, ¿no? El caminar con Dios. Aquí lo usan mejor y dice condujo. Consta que la palabra que están poniendo es, básicamente es halaj, caminar. De ahí viene la palabra halajá, ¿no? Que es el camino. ¿No? Lo están poniendo a caminar, básicamente. ¿No? O la forma de caminar. La halajá es una forma de caminar, ¿no? Ok, habría que ver, ahí están poniendo que caminó con Dios, ¿no? ¿No vieron? Antes del 10. Sí, tiene que ser antes del 10, ¿no? ¿No? El verbo está en una palabra compuesta, que es, digamos, la penúltima del versículo 9. Digamos antes del 10, ¿no? Y está con una hei, que es el artículo, ¿no? Empezando con una hei y luego con una taf, ¿no? Que se está refiriendo a que él o al modo de segunda persona, ¿no? Como la forma de que lo está haciendo, ¿no? Y luego está la raíz, que es hei lamet kaf, es halaj, es caminar, ¿no? ¿Lo tienes así también? Sí. ¿No? Y como ya había una cosa que dirigía, pues están diciendo quién hacía eso, y la siguiente palabra es Noah, ¿no? ¿El nombre realmente es Noah o es Noah? Ahí si lo ves el nombre es Nunhet, Noah. Pero está la A abajo de la G. Exacto. Es Noah. Ok, cuando eso ya sería, digamos, de gramática hebrea. Cuando normalmente en la gramática hebrea es consonante vocal, ¿ok? Y entonces estás viendo, digamos, en el modo normal, sí podría ser como tú dices, ¿ok? Consonante nun, vocal
está una O ahí arribita, un puntito arriba, ¿no? Sí. Entonces la O, ok, entonces no. Y luego la siguiente sería consonante vocal, la JET y su vocal, y está la vocal abajo de la JET. Está la A abajo y está la JET, ¿no? Entonces, técnicamente podrías decir, ok, dice noja, ¿ok? Pero en la gramática hebrea, cuando la JET es la última letra, se dice primero la vocal y luego la consonante. Se voltea, ¿no? Entonces en este caso es consonante vocal, va bien, nun y jolam, nun y la O, ok, y luego viene consonante vocal, pero la consonante es JET y es la última. Y entonces ahí siempre se voltea. Y entonces sería vocal consonante. Entonces va a ser consonante vocal, no. Y luego vocal consonante, aj. ¿Ok? Solo funciona o solo pasa cuando una palabra acaba con jet. ¿No? Entonces puede haber palabras más complejas, ¿no? La palabra más conocida, que seguramente sabes, es, por ejemplo, mem, shin, het. Y entonces es mem y a, ma, shin y shi, y luego sería ja, el mashija, ¿no? Ok, pero entonces no lo conoces como el mashija, tú lo conoces como el mashiach, porque pasó lo mismo. La het es la última palabra. Y entonces fue consonante vocal, y como la JET es la última, ya no fue consonante vocal, sino fue vocal consonante. Entonces, Mashiach, y es el Mashiach, que también acaba con JET, y le pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo conoces como el Mashiach, ¿no? Y nunca has oído el Mashiach. ¿Ok? Y entonces, así es digamos, la regla es así. Si acaba con het y tiene vocal, va a ser vocal consonante. O sea, va a ser la vocal más la het. Y entonces ya terminará aj, ¿no? Como noaj, como mashiach. ¿No? Y claro, podríamos buscar más ejemplos que acaben con het y va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? ¿Tienes encima de ti al ruja o al ruaj? ¿No? Ruaj es una palabra que también tiene consonante vocal, ¿no? Ru, ¿no? Es muy común que la vocal sea larga, o sea que sea baf, resh baf, ru, y luego termina het, y también con una pata, una a. Y entonces sería, va a volverse a voltear, y entonces sería ru, aj, ¿no? El espíritu o el viento, ¿no? ¿Ok? Ya hasta te puse un par de ejemplos. ¿No? Y noaj es justo esto, ya ahorita que lo ves escrito pues nomás son 2 letras, ¿no? Sí. Pero las vocales están como en medio. O sea, terminó siendo consonante vocal y vocal consonante. Por la terminación en het. La próxima vez que leas una palabra que acaba con het, acuérdate de voltearle la vocal, ¿no? Y ya luego al final sí te está diciendo que Noé
ya ni siquiera usaron la palabra generaciones, o sea, no usaron la palabra toldot, sino básicamente dice que Noé fue padre de 3 hijos, ¿no? O sea, me cambiaron el verbo, o sea, ya no usaron el mismo de generaciones que si hubiera usado arriba, sino básicamente pues te está diciendo que Noé fue padre de 3 hijos y te están nombrando a los hijos, ¿no? Sí, Shem, Ham y Jafet. ¿No? Es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Todas estas, por ejemplo, dice que así se va a ver antes de que venga el Señor. La tierra se ha mantenido igual, ¿no? En ese mismo desorden, desde esos tiempos. Todo el mundo está pensando que ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba. No es que yo quiera que se acabe. Yo digo, tenemos miles de años en la misma situación. No se sabe ni cuánto, y de la verdad, pues no. No hay forma de saber nada. Los animales, todo lo que aquí se les refiere, todo lo que decían todas las... ¿Leíste, verdad? No, pues sí. La tierra, pues lo que ha estado pasando pues es que poco a poco ha habido esta perfección, ¿no? O la perfección que está habiendo, ¿no? Sigues a Dios y unos no siguen a Dios y unos se van fuera del camino y regresan al camino y así está el asunto, ¿no? Ahí, ahorita que estabas preguntando de cómo se pronuncia, si te fijas, el Ham es Het Mem, su nombre, pero entonces la Het no está al final, está al principio. Entonces ahí sí es Het y su vocal, Ha, y bueno, aquí la Mem está al final, Ham, ¿no? Ok, eso de que se hace al revés, solo cuando la Het está al final. No o sea, cuando está al principio o en medio funciona igual que las otras consonantes. ¿No? Que ahí están los nombres, pues uno de sus hijos sí tuvo el Het, ¿no? ¿No? Y Yafet. Y ahí está poniendo el problema, ¿no? El problema que está habiendo en ese tiempo, ¿no? Que la tierra estaba corrupta, ¿no? Ante Dios, ¿no? Y estaba la tierra llena de violencia y Dios vio la tierra y la vio en este aspecto corrupta, ¿no? Y que toda carne tenía esa corrupción encima de ellos, ¿no? Y está diciéndole a Noé, ¿no? El fin de toda carne viene delante de mí, porque la tierra está llena de violencia debido a ellos. Y voy a destruirlos a ellos con la tierra. ¿No? Entonces, otra vez está
aunque ya había hablado de la maldad y cómo estaban los corazones de los hombres al final de la porción pasada, aquí le está volviendo a decir a Noé pues todo este problema que está viendo, ¿no? El problema de cómo está la tierra, ¿no? ¿Es bueno o malo este comentario? Ya no escuché si cómo opinaban, ¿no? Aquí donde dice que Noé caminó con Dios. ¿O suena bueno? Suena peligroso, ¿no? Es una obediencia. Cualquier mal paso y El secreto de caminar con Dios. Sí, pues habría que ver por ejemplo, acuérdense que a mí me gusta ir muchas veces a otros lados donde diga esa frase para ver como que qué estaba pasando y ver si era algo bueno o malo, ¿no? Y en la parasha pasada, ¿no? Dice en el 5.22, Génesis 5.22, y caminó Hanoch con Dios, ¿no? Y entonces está usando esa frase y está diciendo que Hanoch caminó con Dios, ¿no? Pero pues yo veo que ahí donde me está diciendo es una genealogía, ¿no? Pues me dice cuántos vivieron, ¿no? Pues todos los de alrededor. Mahalalel vivió 800 años, ¿no? Que es digamos el abuelo de Enoch, ¿no? Jared, que es el papá, vivió 800 años, ¿no? Cainán, que es el bisabuelo, vivió 910 años, ¿no? Y luego me sale Enoch, 595, ¿no? ¿cuánto vivió? 500, ¿no? No, 300 años, ¿no? 300 años. Y luego está diciendo 300 años y caminó Enoch con Dios, ¿no? Y desapareció. Y el que sigue sería Matusalén y vivió Matusalén 969 años, ¿no? ¿No? El hijo 782 años, ¿no? Y entonces, entonces todo el mundo vivió 800, 900 años y Enoch 300 y caminó con Dios, ¿no? Entonces, pues, entonces habría que ver ahí cómo está el asunto, ¿no? Bien, si cambió finalmente con Dios vives menos, ¿no? Relativo. Y ya que estás haciendo el diálogo registro. Por ejemplo, hay una escena donde el Eterno le dice a David cómo le gustaría que él fuera, ¿no? Cómo sería lo correcto. Y en esa escena le está diciendo que la forma correcta o la forma buena sería, y le dice,
que camines delante de mí. Pero entonces no es exactamente igual. No, nada. Sí, podría parecer así, ¿no? Digo, en esta no. El caminar parece a la par, y ya si le dice lo que está diciendo David, tiene que traer otro, ¿no? Adelante. Es diferente verbo, podría ser diferente verbo. No tendría. Yo lo tengo aquí con temor de Dios y lo está entre paréntesis. Ok, bueno, esa es la explicación. Que no. Igual menos traducen igual este, cuando es el mismo verbo. Está bien. Sí, pero es entonces no es lo mismo caminar con Dios que delante de Dios. O sea, el modo que lo ponen es diferente. Habría que entender la parábola, que es otro modo, ¿no? Sí, está muy escondido ahí la cosa. ¿No? Hay otro punto ahí en la genealogía que estábamos leyendo, ¿no? Si voy ahí, en la genealogía, ¿no? Voy viendo, ok, había un personaje llamado Enos, que bueno, vivió 905 años y dice y murió. Y luego Cainán, 910 años y murió. Y Mahalalel, 895 años y murió. Y luego Jared, 962 años y murió, ¿no? Y dice, los días de Enoch, 365 años, y dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. No tiene el mismo verbo. No murió. No dice que murió, no dice que haya muerto, ¿no? El que sigue abajo, Matusalem, dice 969 años y murió. Ok, pero entonces caminó con Dios y desapareció. No usaron el mismo verbo, no usaron el verbo murió. ¿No? Está curioso eso, ¿verdad? Hay que fijarse en los verbos que están usando. Me están explicando en la misma genealogía qué pasó con Hanoch, ¿no? Y él de él no dice murió. ¿No? Y obviamente esas genealogías son de los anteriores a Enoch 1, 2, 3, es el bisabuelo de Noé. O sea, de todas maneras es el parentesco de pero Enoch, Hanoch, ¿no? Desapareció. No dice se murió. Ok, aquí con Noé está pasando, tal vez que caminó con Dios, está pasando una cosa similar, nada más que Dios le está dando otra oportunidad de vivir, ¿no? Al desastre que va a haber, ¿no? Va a haber el desastre, ¿no? Está salvándose milagrosamente del desastre que había, ¿no? A lo mejor los años que hubiera tenido Noé a la hora del desastre es el día que hubiera muerto, pero finalmente no murió. Se está salvando, por decirlo así, o le está dando una oportunidad o una cobertura a Dios en el que va a seguir un poco más adelante, ¿no? Y conste que en la historia pues el desastre es fuertísimo, ¿no? En la historia hablan de antidiluviano y después del diluvio, ¿no? O sea, no todos sobrevivieron, ¿no?
Entonces está este asunto, ¿no? Entonces esto de caminó con Dios, es un comentario muy bueno, ¿no? No necesariamente quiere decir que es bueno, ¿no? ¿A qué se refiere con camino? Aquí viene como marchó, pero es caminar con Dios. ¿A qué se refiere con camino? Pues a lo mejor marchó, suena bueno, ¿no? Pues se marchó con Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Hanoch? Y lo regresó. Conste que la palabra es halach, que es Caminar. como el caminar, ¿no? Pues a Hanoch o a Hanoch, no sé si lo haya regresado. A Noé caminó con Dios, ¿no? Pero entonces sería el mismo sentido que le está tomando, hasta ahí terminó su vida, ¿no? Pero en Enoch está el punto que no le están poniendo murió, no desapareció, ¿no? Sí. Se fue caminando con Dios, se marchó con Dios. Y aquí esto sería lo que te está diciendo aquí. Noé se marchó con Dios, ¿no? Y por eso no está muriendo en el diluvio, en el desastre que hubo, sino lo está regresando. ¿No? Tenía una función o una cosa que hacer aquí. Si no, pues hubiera muerto como todos los demás, ¿no? Entonces habría que ver ahí que está bueno el término caminó con Dios, ¿no? Pero puede no ser, o tú no lo puedes ver necesariamente bueno, ¿no? Nada más a juzgar por todos los años que vivían todos y Enoch, pues, ¿no? Estuvo aquí y de repente 365 años y ya nadie supo más que de él, ¿no? Y la Biblia no le está poniendo el verbo que a todos los demás. Todos los demás tienen el verbo murió. Él no. Es que es el mismo caso, esfuérzate, sé valiente, tú derecho, pase lo que pase, tú sigue. Tú vas, construye el arca y dale, no importa lo que te digan, etcétera, etcétera, ¿no? Mantenerte en... Ok, pero entonces esos son ya parte de las cualidades de Noé, ¿no? Le están diciendo, ok, tienes que construir un arca de este tamaño, es grandísima, es mucho trabajo, te vas a tardar mucho, ¿no? Y no es porque se tardó 120 años porque flojeó, ¿verdad? Sino porque era mucho que hacer o mucho trabajo construir eso, ¿no? Que era parte de lo que le dijo que había que hacer, ¿no? Supongo que mientras consideraba el Eterno si realmente Sí, claro. Iba a haber el Mabul, ¿no? El desastre que hubo, ¿no? Y finalmente, pues, los corazones de los hombres, la maldad en el mundo no cambió y hubo que hacer lo que hubo que hacer, ¿no? Por parte del Eterno. Es trágico lo que pasa, ¿no? Toda la destrucción de toda la vida, porque ok, van a salvar a Noé, van a salvar a su familia, ¿no? 8 personas en total, ¿no? Y van a salvar algunos animales, pero pues todos los demás, ¿no? No, porque la mayoría de los animales pues no van a ser una pareja de animales, ¿no? Y menos los animales kosher, que eran 7 parejas de animales, ¿no? Pero
todos los demás animales. O sea, es como si dijeras, no, mira, de todos los, ¿qué te gustan? Venados del mundo, nada más voy a salvar a 14 venados. ¿No? Y todos los demás miles o millones de venados que hay en el mundo, nada más voy a salvar 14. Porque el venado es kosher, ¿no? ¿No? De todos los cerdos del mundo, tráete 2 gorditos porque son los únicos 2 que vamos a salvar. ¿No? Nada más 2 de todos los que haya. No está difícil. ¿No? Ah, sí, un hembra y un macho, ¿no? 2, una pareja. ¿No? Que nomás es una pareja, o sea, nomás estás hablando uno realmente, pues no una pareja, punto. ¿No? Entonces es fuerte la destrucción que va a haber, ¿no? Todos los hombres, todas las bestias, todos los reptiles, todos los aves, todo. ¿No? Así de todos los pajaritos que ven, pues nada más uno por especie, o bueno, la mayoría de los pajaritos son kosher, entonces sí, 7. 14. Salvo unos cuantos que no. Entonces ven entre delante y con una es a la par y otra es hacer las cosas para tenernos delante del Señor. Quiere decir que son 2 modos. Son 2 modos. Por ahí en el Talmud hay una historia. Que es una historia que está tratando de explicar tal vez esa diferencia, ¿no? Dice que hay un padre y un hijo, ¿no? Y el padre le dice al hijo, ok, tienes que ir y entrar a ese lugar y traer una fruta, ¿no? Y entonces, ok, el padre le está diciendo que tiene que hacer el hijo. Ok, si el hijo voltea al padre y le dice, oye, ¿me ayudas? ¿Me sostienes la mano para poder entrar? ¿Lo hizo por él solo o no? No, pues necesito ayuda. Aunque es el padre, ¿no? Pero entonces así cuentan esa historia y así la dejan. Bueno, ahora piensa cómo es caminar con Dios y delante de Dios. ¿No? Delante de Dios sería que el Padre te manda a hacer algo y vas y lo haces. Y con Dios sería que el Padre te manda a hacer algo y le pides ayuda para todo el camino. ¿Sabes si te ayuda? Ahí, claro. Okay. Igual te ayuda, pero entonces ¿lograste lo que tenías que hacer por ti mismo? ¿No? Es como si a un niñito o una niñita le dijeras, ok, tienes que aprender, ¿no? Ve a la tiendita y compra un agua. ¿No? No puedo. Sí, te puede decir, no puedo. Oye, ¿me acompañas y tú preguntas por el agua? O sea, ¿tú pides el agua? No, ya no sé.
está haciendo todo el trabajo el niño o la niña. Si tú lo vas a acompañar a preguntar, y tú preguntas, tú pides el agua, no está haciendo toda la operación, ¿no? Se trataba de que él o ella, el niño o niña, fuera y pidiera el agua, ¿no? No le diera pena o no le... Un pagador, pues. Sí, pidiera el agua y comprara el agua, ¿no? No es lo mismo que, ok, voy a ir a comprar el agua, pero ¿me acompañas si tú pides el agua? Sí, ya no. Ya no. Ya entendí. Ok, entonces ahí así te lo deja la parábola. ¿No? Puede ser que ahí se note la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que cuando el Eterno le pide a David o le explica cómo quiere las cosas, ahí sí usa el modo no caminar conmigo, sino caminar delante de mí. Ok, ve adelante, hazlo solo. Yo aquí te estoy viendo, pero hazlo solo. Porque puedes mandar al niño o la niña a la tienda, pero tú la estás viendo. O sea, sí la estás cuidando, pero de lejos, pero ella tiene que hacer, él o ella tiene que hacer la operación, ¿no? Sí. ¿No? Aquí estoy, te estoy viendo. Tú estás delante de mí, yo te estoy viendo que vas, pides y sales y ya sales victorioso de haber logrado lo que tenías que haber logrado, ¿no? ¿No? Pues con parábolas sí se entiende cómo está la diferencia, Sí. ¿no? Pobre David. Mira, te equivoqué. Bueno, de por sí estos tipos de frases son parábolas, ¿no? Ok, y ya le dice que haga toda la arca y empieza a hablarle a Noé, de establecer un pacto contigo, ¿no? Y después que ya entran al arca, ¿no? Tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo, ¿no? Que es en el 18 donde está diciendo eso, ¿no? Ya le empieza a hablar de que va a haber un pacto. ¿Por qué no le aceptan los mandamientos a Noé? ¿Por qué a Noé no le aceptan los mandamientos que le dan cuando salen del arca? No le acepta los mandamientos. No, bueno, la mayor parte de la gente no, ni los judíos, más que los bajistas. O sea, no lo toman como mandamientos, Nada más los de Moisés, o sea, nada más la ley mosaica, ¿no? Pero no lo que le dijeron a Noé. Ok, no es una historia donde te está poniendo, digamos, o es el ejemplo cómo funcionan las cosas o cómo no funcionan las cosas en este mundo. Y se refleja de que si no entiendes la historia, pues así va a terminar el mundo como los días de Noé, ¿no? Con un asunto de que los que no entendieron, así decía en el Evangelio, ¿no? Ok, y los que no entendieron pues serán destruidos, ¿no? Entonces ese es el asunto, ¿no? O eres del lado de Noé o eres del lado de los
hombres malvados, ¿no? Los cuales van a ser destruidos, los que no entendieron y la maldad del corazón los invadió y entonces van a ser destruidos, ¿no? Eso es lo que está diciendo acerca del final de los tiempos. Que por cierto son los que no entendieron. ¿No? Pero entonces habría que ver cómo Noé está siguiendo las cosas y los hombres de alrededor no entienden o no ven que se está construyendo el arca, ven que va a pasar algo, ¿no? Pero pues no creen, o sea, el asunto de que aunque estuvo 120 años construyendo ahí el arca, pues todos los demás nomás ven que está construyendo, ¿no? Y pues lo están tomando así como al loco que está construyendo algo porque pues, se va a inundar el mundo y eso no va a pasar, ¿no? O sea, básicamente eso está pasando, ¿no? ¿Qué haces ahí construyendo un arca o haciendo eso que te dijo el Eterno? Pues si eso no va a pasar. O Dios nos ama y no va a destruir el mundo, ¿verdad? ¿No? Y conste que no representa a alguien que está haciendo lo que dijo el Eterno, ¿no? Ahí está haciendo lo que dijo el Eterno y los de afuera pues no entienden por qué el otro está haciendo lo que dijo el Eterno. Si eso no va a pasar, no va a llover, no va a inundarse el mundo, no necesitamos construir ningún arca de nada, ¿no? Subirnos a una... ¿No? Y ese sería lo que está pasando aquí, ¿no? Noé está construyendo el arca, como le dijo el Eterno. Todos los demás, pues finalmente no van a entender el asunto y va a haber el hecho de que pues al final Noé se sube al arca, como le dijo el Eterno, y se cierra la puerta, todos los demás se quedan fuera, ¿no? Entonces, obviamente es una parábola, ¿verdad? Que al estarlo usando para hablar de los últimos tiempos, pues sería estar pendiente si estamos haciendo lo que dice Dios para podernos subir al arca o no. ¿Te vas a subir o quedar fuera? ¿No? Y esta es la parábola que va viendo, ¿no? La forma en que el hombre entiende o no entiende de los mandamientos está mostrada de varias formas, ¿no? Aquí se están sentando en Noé para que veas que sí, él sí construyó el arca o hizo lo que Dios le dijo que hiciera y finalmente se sube al arca y se salvan, ¿no? Y todos los demás no se salvan, ¿no? Aunque al final, digamos, cuando se bajan del arca, ahí empiezas a ver lo que están platicando o lo que está pasando el Eterno y Noé, y pues también te muestra cómo está el hombre o cómo está el entendimiento del hombre o cómo está esta dureza de servicio, cómo le cuesta trabajo creer en las cosas que aún el Eterno le está diciendo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de alguien o de un personaje que hablaba directamente con el Eterno, ¿no? Digamos, están oyendo la palabra del Eterno y están haciendo las cosas que tienen que hacer, ¿no?
pero pues sucede que muchas veces el hombre no solo por oír lo que tiene que hacer del lado del Eterno, hace las cosas, ¿no? Cuesta trabajo. Entonces eso se refleja aquí en esta parasha también, nada más que al final, a la hora que salen del arca, ¿no? ¿No? Pero entonces sería ese punto, ¿no? Queremos alcanzar el nivel de Noé, alguien que hace lo que dijo el Eterno, no importando qué tan improbable o que parezca locura en ese entonces, ¿no? Que es como podrías ver que si te dijeran que pues iba a llover, ¿no? Y se iba a inundar el mundo, pues era no creíble, ¿no? Y entonces está viendo ese asunto y es el reflejo, ¿no? Noé representa, por decirlo así, el punto blanco de parte del Eterno, ¿no? Dentro de nosotros, y que se está subiendo al arca o cuidando el pacto o estando dentro del pacto, ¿no? Está haciendo, digamos, aquí en este mundo, en esta realidad, lo que dice el Eterno, y está siguiendo lo que dice el Eterno, ¿no? Y finalmente están toda la demás generación de los hombres que tenían maldad en el corazón, que nunca entendieron el mensaje, nunca hicieron lo que tenían que hacer y finalmente fueron destruidos, ¿no? Entonces, con eso entendemos por qué lo están usando de parábola para el final de los tiempos, esta parashá de Noé, ¿no? Si quieres ser de los que suben al arca uno. ¿Hasta ahorita preguntas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, si hay toda la parábola, digamos, Noé y el arca. El arca está representando, es justamente la misma palabra del arca del pacto, o el arca que se está haciendo en el tabernáculo, ¿no? Hay un arca. Representa el arca del pacto, o sea, representa estar en el pacto del Eterno, ¿no? Y no entrar en el arca está representando todo este asunto de estar en el pacto del Eterno, hacer lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y quiere decir que si estás en ese modo, pues estás obteniendo una cierta protección del Eterno de un desastre mayor, ¿no? Hay el desastre, el Mabul del diluvio, ¿no? Está destrozando toda la tierra y solo los que estaban en el arca se están salvando, ¿no? Entonces este es el asunto, ¿no? De estar en el arca o no estar en el arca, y entonces no estás teniendo esta protección del Eterno para salvarte de eso, ¿no? Tal vez esta parábola la podrías ver como en estas teorías del fin del mundo, ¿no? Que luego dicen, no, pues va a venir y nos va a sacar de aquí, nos va a salvar de la destrucción, ¿no?
lo ponen de muchas formas, ¿no? Nos va a raptar y nos va a llevar, ¿no? Nos va a salvar, que no nos afecte la destrucción, ¿no? Pero pues si quieres que pase eso, o sea, que haya una protección estilo el arca, ¿no? Pues tendrías que estar en el pacto del Eterno y estar haciendo las cosas que te dice el Eterno, y entonces automáticamente estarías con una cierta protección del Eterno, ¿no? ¿No? Esta sería, digamos, el simbolismo del arca, que puedes estar en este mundo, ¿no? En esta realidad que es severa y es fuerte y puede venir un desastre, ¿no? Pero si estás en el arca, pues entonces obtienes cierta protección del Eterno para que no seas destruido de esa forma, ¿no? Entonces ese sería el simbolismo, ¿no? Y ese es el modo en que libros como el Zohar lo ponen de ese modo, ¿no? Que sería una protección del Eterno. Estar en el arca y te salvarías de el